Bienvenidos y bienvenidas al canal de YouTube de UPM Uruguay. En el capítulo de hoy vamos a aprender cómo hacemos celulosa y a conocer todo el potencial que tiene. Desde que arrancamos el día, estamos rodeados de celulosa. Por ejemplo, la caja de cereales, el envoltorio de los bizcochos, las servilletas, papel higiénico, la caja donde llega tu compra online, cuadernos, revistas, libros, el paquete de yerba, la etiqueta de shampoo, los envoltorios que ves en el supermercado y mucho más. Se usa celulosa para hacer ropa y telas, y seguro que esta no la tenía. Se usa en la producción de helados y hasta en productos médicos. Además, los residuos de la industria se usan para hacer biocombustibles o para crear materiales que reemplacen el plástico. Todo esto a partir de la celulosa, un material natural, renovable y con muchísimo potencial. ¿Pero qué es la celulosa? Para responder esta pregunta vamos a recurrir a la voz de mi asistente virtual. La celulosa es una fibra que está presente en todas las plantas. Se puede obtener de distintas especies de árboles o plantas, como el pino, el bambú o la caña. En Uruguay obtenemos la celulosa de los eucaliptus. Hoy vamos a aprender de primera mano cómo se hace la celulosa. ¿Arrancamos? Ahora sí, arrancamos. Vamos a conocer cómo se hace la celulosa. El mundo está cambiando y cada vez más necesitamos productos hechos con responsabilidad, con materiales renovables y reciclables. Nuestro equipo de investigadores se dedica a estudiar esos materiales. En nuestro caso en Uruguay, es la madera de eucaliptus. Lo que hacemos es estudiar y seleccionar los árboles con mejor rendimiento, pero también con mejor adaptación al suelo y clima del país. A partir de estos árboles, nacen los miles de plantines de eucaliptus que llevamos al campo todos los años. Ahora bien, ¿cómo hacen para que de un árbol nazcan tantos otros? La técnica se llama propagación vegetativa. Suena un poco extraño, pero es tan simple como encontrar la planta que te gusta, cortarle un pequeño gajo o rama, plantarla y regarla hasta que tenga raíces y empiece a crecer. Claro, en UPM hacemos esto mismo, pero a gran escala y con tecnología de primer nivel. Seleccionamos los árboles más productivos, y a partir de estos creamos lo que nosotros llamamos plantas madre. De estas plantas sacamos pequeñas estaquillas, que echan raíces y se convierten en plantines. Todos los plantines son una copia exacta de los árboles más productivos. Una vez que las plantas de eucaliptus tienen el tamaño y la fuerza suficiente, se trasladan al campo. Pero, ¿pueden plantarse en cualquier lugar? No, primero se tiene en cuenta la normativa del país. En Uruguay existe una ley que clasifica los suelos productivos y define cuáles son aquellos de aptitud forestal. Además, la ley prohíbe la tala de monte nativo. Así, las plantaciones se establecen en suelos aptos para forestación y no reemplazan el monte nativo ni áreas para producción de alimentos. En promedio, solo se planta el 60% de un campo. El otro 40% queda en su estado natural y se utiliza para caminería interna, pastoreo de ganado, preservación de ecosistemas o conservación de flora y fauna nativa. Exacto. Toda esta planificación, sumado a la gestión forestal responsable, es una de las primeras cosas que hacemos en UPM para preservar el suelo, el agua y la biodiversidad que tanto necesitamos para trabajar de manera sostenible. Además, todo este proceso es evaluado cada año por auditores externos de estándares como FSC y PEFC. FSC y PEFC. Quizá te suenen estas siglas. Seguramente las viste en alguna caja de comida o en algún cuaderno. Por si no lo sabías, estos sellos lo que garantizan es que la madera utilizada en estos productos viene de campos certificados y gestionados con responsabilidad. Pasados unos 10 años, los árboles están listos para ser cosechados. Las hojas, ramas y corteza del árbol quedan en el campo y vuelven a la tierra, devolviendo la mayoría de los nutrientes al suelo. Desde el campo nos trasladamos a las fábricas. Es momento de obtener la celulosa que está contenida en el tronco de eucaliptus.
Para entender cómo funcionan las plantas de celulosa, hablemos de un concepto que quizás ya escuchaste en algún momento: la economía circular. La economía circular promueve una forma de producción sostenible. Busca reducir el consumo de materias primas, las fuentes de energía y la generación de residuos. Los principios básicos de la economía circular son reducir, reutilizar y reciclar en un círculo continuo. Y esto es lo que está en el corazón de todos y cada uno de nuestros procesos en UPM. Recuperamos los químicos y los regeneramos para volver a utilizarlos en la fábrica. Generamos energía limpia a partir de residuos de la producción, reutilizamos el agua más de 100 veces antes de devolverla al río, y todo el tiempo buscamos socios para crear nuevos productos y lograr nuestro objetivo de 0 residuo sólido para 2030. Veamos un ejemplo que nos ayude a entender este concepto. Para producir celulosa se utilizan químicos que, en lugar de descartarse una vez utilizados, se recuperan y vuelven a usarse una y otra vez. Además, al recuperarlos se genera vapor que, al pasarlos por unas turbinas, se aprovecha para generar energía limpia. Esa energía se utiliza para hacer funcionar la planta y además se vuelca a la red eléctrica del país. Con este concepto más claro, ya es momento de entender cómo se obtiene la celulosa de la madera de eucaliptus. La madera está compuesta de celulosa y lignina. Si pudiéramos adentrarnos en la madera, veríamos las fibras de celulosa que le dan resistencia y la lignina, que es el adhesivo que las mantiene unidas. Claro, y lo que hacemos en las plantas de celulosa es el proceso de separar la celulosa de la lignina. Para eso, cortamos la madera en pequeños trozos o chips y los cocinamos en una especie de olla gigante a presión. Gracias a una combinación de químicos, temperatura y presión, la celulosa y la lignina se separan, dejando como resultado la celulosa por un lado y la lignina por el otro. En este punto, la celulosa aún está muy oscura porque tiene restos de lignina y químicos. Lo que sigue a continuación son varias etapas de lavado para que la celulosa sea cada vez más blanca, como las hojas de un cuaderno. Cuando la pasta de celulosa está así de blanca, está pronta para utilizarse. Lo que sigue es un proceso de secado y evaporación para garantizar el uso responsable del agua. ¿Sabías que el 80% del agua utilizada en el proceso es tratada y devuelta al río? El restante 20% se evapora y se reintegra al ciclo natural del agua. Con la celulosa ya blanca, veamos cómo funciona el área de secado. Allí se coloca la pasta de celulosa entre dos telas gigantes para escurrir el agua. Cuando la pasta de celulosa está lo suficientemente seca y firme como para sostenerse por sí misma, la colocamos en una secadora donde recorre más de 1 kilómetro hasta salir con un 10% de humedad. Al final la cortamos, embalamos e identificamos. Todo este proceso, desde que el chip de madera entra al área de producción hasta que la celulosa está lista para ser enviada a los clientes, dura aproximadamente un día. Y esto lo hacen de manera continua. Las plantas están trabajando las 24 horas del día. Finalmente, la celulosa es transportada a los puertos de Nueva Palmira y Montevideo, y de allí a los destinos finales en todo el mundo. Así, los clientes de UPM la transforman en los productos del día a día. Todo el proceso de producción es controlado continuamente tanto por UPM como por las autoridades ambientales. El Ministerio de Ambiente tiene acceso online directo las 24 horas del día al sistema de monitoreo de las plantas. Tanto en Fray Bentos como en Paso de los Toros, los estudios ambientales empezaron 2 años antes de que las fábricas empezaran a producir. Esos estudios miden la calidad del agua, aire, flora, fauna, ruido, suelo y desarrollo social. La idea es tener una foto de cómo estaba todo antes de la llegada de las plantas y que ese sea un punto de referencia para comparar con todos los parámetros que se miden mientras las fábricas están funcionando. Y así llegamos al final de este proceso, en el que participan miles de uruguayos. Antes de terminar, les dejo un pequeño resumen explicando cómo hacemos celulosa. Para obtener la celulosa, elegimos los mejores árboles, los multiplicamos por miles en los viveros y los plantamos en suelos de aptitud forestal.
Luego de 10 años, los cosechamos y entran a las plantas de celulosa. Allí cocinamos la madera para separar la lignina de la celulosa. Y una vez blanqueada y secada, la enviamos a nuestros clientes en todo el mundo. En todo momento nos guiamos por los principios de la economía circular y la sostenibilidad. Bien, llegamos al final del proceso y del video. Gracias por acompañarme hasta acá, espero que les haya gustado. Si quieren saber más sobre UPM Uruguay, pueden seguirlos en sus redes sociales acá abajo. No se olviden de suscribirse y si les gustó, denle like al video. ¡Nos vemos la próxima! Ya está, terminó, se pueden ir.